Queridos hermanos de la Iglesia en Redentor y amigos que nos escuchan cada semana, les deseo que tengan un hermoso día. Un día viernes como ahora, hace 2000 años, Jesucristo fue clavado en la cruz para que nosotros pudiéramos ser liberados de la condenación por causa de nuestros pecados. La última semana de vida de Jesús en esta tierra empezó con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Esto fue un día domingo, una semana antes del domingo de resurrección. El jueves por la noche, Jesús celebró la fiesta de la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, y después de acabar la cena, Jesús se dirigió con sus discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Y es de lo que sucedió en aquel lugar lo que quiero compartir con ustedes en este día. El título de esta prédica es La agonía de Jesús en Getsemaní. Por favor, vayamos a Marcos, capítulo 14, leamos los versículos del 32 al 42. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder meditar en ella. Te pedimos, amado Padre, que seas tú dirigiéndonos y abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y que seas tú obrando y hablándonos a nuestro corazón. Te damos gracias por todo, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La verdadera antesala a la cruz fue la agonía de Jesús en Getsemaní. Y digo esto debido a la magnitud de la lucha espiritual que afrontó nuestro Señor Jesucristo en este lugar. Lo que Jesús soportó en Getsemaní jamás lo experimentó persona alguna. Al terminar la cena de la Pascua, el día jueves, Jesús con sus discípulos, menos Judas, fueron al monte de los Olivos, y allí se encontraba un huerto, el huerto de Getsemaní. Jesús entró al huerto, y puede que Jesús haya escogido este lugar, porque allí era donde él pasaba muchas horas en comunión con su Padre. Era un lugar muy frecuentado por él. Judas, el que le entregaría, también conocía este lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba escondiendo, no deseaba esconderse, no necesitaba ser perseguido como un ladrón o ser buscado por espías. Él fue valerosamente al lugar donde sus enemigos sabían que él acostumbraba a orar. Getsemaní significa prensa de aceite. Se cree que este lugar era un huerto cerrado lleno de árboles de olivos. Al llegar al huerto, Jesús les dijo a sus discípulos que se sentasen y que permaneciesen allí, posiblemente cerca a la entrada del huerto, mientras que él iba a orar. Y vemos que el Señor tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, los más íntimos a él, y les pidió que lo acompañaran a orar. Una vez allí, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Podríamos preguntarnos,
¿Acaso era el temor del escarnio que se le avecinaba o el terror de la crucifixión? ¿Era miedo al pensar en la muerte? No, el Señor no tenía miedo a la muerte. Es más, nadie podía quitarle la vida. Jesús mismo dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Juan 10:18. Jesús ya les había dicho a sus discípulos lo que estaba por acontecer. Les había dicho que sería entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas y que sería crucificado. Y esto no les dijo una vez, sino en varias ocasiones. El Señor sabía lo que venía. Él sabía que vino para dar su vida en rescate por muchos. Pero para entender el conflicto y la agonía que tuvo lugar en Getsemaní, debemos tener claro que Jesús es el único ser que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Sabiendo que Jesús es Dios y hombre, podremos entender de alguna manera lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní. El conflicto y la angustia que Jesús sentía lo enfrentó en su naturaleza humana. Jesús les dijo a sus 3 discípulos, a los que le acompañaron, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. La esencia de su oración fue que si era posible, si fuese posible, que pasara esa hora de él. Jesús, al decir esta hora o aquella hora, se refiere al tiempo en el que el Hijo del Hombre partiría de este mundo, después de haber cumplido la obra que el Padre le encomendó hacer. La profunda agonía que Jesús sentía probablemente era porque ahora veía más nítidamente las tribulaciones que se acercaban, y por eso ora para que ese momento amargo, para que ese momento doloroso pasasen de él. Y le dice a su Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que quiero, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En Lucas 22, vemos más claramente que el alma del Señor Jesucristo estuvo indudablemente sumida en profunda angustia. El versículo 24 dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Quiero, queridos hermanos, que consideren por un momento estas angustias, para que puedan amar a quien las sufrió. Dios hizo esto por amor a nosotros. Isaías 53:6 dice, el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad, la maldad de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El alma del Señor estaba triste al pensar que tenía que cargar con todo este mal y que tenía que ser contado con los transgresores, ser herido por sus transgresiones y golpeado por sus iniquidades. Ni las heridas, ni los golpes, ni los insultos que él iba a sufrir lo afligían tanto como el pecado mismo, y eso sobrecogía completamente su alma humana. La expresión agonía significa un conflicto, contienda, lucha. Pero ¿con quién luchaba el Señor? Esa lucha era consigo mismo. Si no, Él no hubiese dicho, no sea como yo quiero, sino como tú. Su naturaleza humana posiblemente le decía, no lleves esa carga tan pesada, tan dolorosa. Sin embargo, su amor infinito hacia nosotros le decía, hazlo. Esa era la batalla que había en su alma. El Señor buscó apoyo, consuelo en sus discípulos, especialmente en los 3 a quien había tomado para que lo acompañaran a orar. Recuerden que Jesús era humano, y es normal que nosotros esperemos que nuestros hermanos nos acompañen en oración en los momentos de prueba. Pero cuando el Señor regresó de haber estado orando, dice la palabra que los encontró dormidos. Para ese entonces ya era más de la medianoche, y después de haber experimentado tantas emociones en el aposento alto,
como la revelación de que uno de los 12 iba a traicionar al Maestro, la institución de la Santa Cena del Señor, el anuncio de que todos huirían, cada uno por su lado y que lo dejarían solo. Todas estas cosas, todas estas emociones que pasaron en el aposento hicieron que ellos estuvieran agotados. Sin embargo, ellos debieron haber permanecido despiertos, velando. El Señor se dio cuenta que sus discípulos no podían ayudarle en aquella prueba, a pesar que ellos querían, a pesar que querían en su espíritu, pero su carne era débil. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Ni sus más íntimos discípulos podían acompañarle, ni siquiera pudieron velar una hora con él. El mismo Pedro, que tan vehementemente había protestado cuando Jesús les anunció que todos ellos le abandonarían en esa noche, que se había jactado diciendo: aun cuando todos se aparten, yo no. Aunque me fuera necesario morir contigo, de ningún modo te negaré. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero vemos que Pedro no pudo mantenerse despierto. No pudo velar ni siquiera por una hora. Jesús tuvo que librar la batalla totalmente solo. A la tercera vez que vino y los halló durmiendo, les dijo: basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Al poco tiempo, Jesús vio la cuadrilla que se acercaba. Entonces hizo levantar a los 3 discípulos diciendo: levantaos, vámonos, allí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando el Señor cuando de repente llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Jesús avanzó hacia ellos y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Estos hombres retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y esto dijo para que se cumpliera la palabra que había dicho, que de los que me diste no perdí ninguno. Juan 18, versículos del 6 al 8. Nosotros, todos nosotros, somos pecadores. Jesús nunca lo fue. Y sin embargo, estar en el lugar del pecador fue tan terrible para él que dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él sabía que iba a cargar el pecado de toda la humanidad. Y eso hizo que su alma estuviera afligida. ¿Qué será para nosotros si en el día del juicio somos encontrados culpables? Si pudiésemos entender realmente el horror del pecado y sus consecuencias eternas, no creo que ninguno de los que me escucha estaría satisfecho de permanecer en el pecado ni por un momento. Jesús soportó esa gran angustia, todo ese sufrimiento por nosotros. Solo en Él, solo en Cristo hay salvación y perdón de pecados. Así como nuestro Señor Jesucristo compareció ante Pilatos, así comparecerán ante el más alto trono tribunal, no el de Pilatos, sino del terrible trono del juicio de Dios, todos aquellos que despreciaron a Cristo, que lo rechazaron en esta vida. Si uno muere rechazando la gracia y misericordia de Dios, ¿qué puede esperar? Solo el castigo eterno, el castigo que merecemos por nuestros pecados. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él nos puede salvar. Solo Él puede perdonar nuestros pecados, porque Él es Dios, Dios hecho hombre. Quiero terminar con una pequeña historia. Una familia estaba viajando en su carro, con las ventanas abajo, disfrutando del aire fresco, cuando de repente una avispa entró por la ventana y empezó a zumbar por todo el carro.
La hija, una niña pequeña, que era alérgica a las avispas, empezó a gritar: «¡Papá, papá! ¡Una avispa!». El padre se estacionó al lado de la carretera para intentar sacar a la avispa del carro, y al extender su mano atrapó a la avispa y ésta le picó. El padre, con gran dolor, abrió su puño y dejó suelta a la avispa. Al ver que la avispa estaba volando de nuevo, la niña entró en pánico. Entró en pánico de nuevo y gritó: «¡Papá, papá! ¡Me va a picar!». Su padre, calmado, le dijo: «No, hija, no te va a picar. Mira mi mano. El aguijón de la avispa está en mi mano. Ya no te puede hacer ningún daño». Jesucristo, de igual manera, tomó el aguijón del pecado en sus manos. Si tú has puesto tu confianza en Él, el pecado ya no te puede hacer daño, ya no tiene dominio sobre ti. Pablo dijo: «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Oremos. Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por lo que hiciste por nosotros, por todo lo que soportaste, Señor, para salvarnos. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu amor, por tu misericordia, por dar tu vida por nosotros. Te pido, amado Padre, que tengas misericordia, Señor, de todos aquellos que aún no te conocen. Toca sus corazones, Señor, para que te puedan reconocer, para que puedan venir a ti, Señor, para que puedan ser salvados y no terminen, Señor, en el fuego eterno, para que no terminen, Señor, en aquel terrible lugar, amado Padre. Tú, Señor, sufriste todas estas cosas, soportaste todo, Señor, para salvarnos, bendito Padre, y te damos gracias por eso. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por todos aquellos que han entregado su vida a ti, bendito Padre. Pero también te pedimos por aquellos que no te conocen, por nuestros familiares, Señor, por nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, Señor, que aún tienen dudas, que aún no te conocen o que no se han entregado realmente a ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Te damos gracias por todo, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.